Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos, a todas. Una alegría nuevamente estar con ustedes en esta oportunidad. Y yo decía, seguramente ya no me invitan porque la vez pasada les jalé la oreja a algunos de ustedes, ¿verdad? Y me alegra bastante el poder estar nuevamente con la congregación. Y bueno, el Señor ha permitido también que yo pueda venir con la familia y estamos juntos reunidos en este día. Hoy día me han invitado a un tema que creo han estado trabajando durante todo el mes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es así o me equivoco? Sí, ¿verdad? Y bueno, el tema tiene que ver un poco con el llamado, con la recepción, con la búsqueda, con el deseo, el anhelo que tenemos cada uno de nosotros y nosotras en el llamado del Señor. Y quisiera tal vez comenzar diciendo, hermanos, y con esto otra vez el primer problema seguramente con ustedes. Tenemos una mala concepción de lo que es el llamado del Señor. A veces pensamos que el llamado solamente es para aquellos que van a ser obreros. Cantamos hoy día en el himno, ¿verdad? Envía obreros, trae obreros, recepciona obreros, Señor, para tu obra. Y en realidad, como que la iglesia se ha acostumbrado a pensar que cuando hablamos de obreros, hablamos de pastores, de ancianos, de personas que van a viajar a la misión, de personas que se van a dedicar exclusivamente al trabajo de la iglesia. Pero les digo, hermanos, aquí viene el problema: el llamado no solamente es para esos hermanos, es para todos. Todos nosotros somos llamados por el Señor a cumplir una labor, una función, una responsabilidad en diferentes campos, en diferentes niveles, en diferentes espacios. Y no puede haber nadie que diga, yo no soy llamado por Dios. Ni siquiera aquellos hermanos o hermanas que tienen algún problema de salud, o en el caso de mi hermana Rosa, por ejemplo, que a ella se le hace difícil venir a la congregación, pero ven acá, ¿verdad? Y tal vez su llamado es, ok, ya no puedo brincar, no puedo correr, no puedo saltar, no puedo hacer una serie de cosas, pero tal vez el llamado que el Señor me está dando es, ok, venir al templo, a los cultos, acompañar a mis hermanos y hermanas, aunque ya no puedo hacer casi nada, pero puedo orar, puedo hacer presencia, puedo estar aquí, y eso es importante. Y la pregunta hoy día sería entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es el llamado que te está haciendo Dios a ti y que inició en un determinado momento de tu vida? Esa es la gran pregunta. Porque muchos venimos, y otra vez les voy a jalar la oreja, muchos venimos porque, ok, hay culto el domingo, hay culto, no sé qué día más acá el miércoles, el jueves, no sé, vengo a ese culto, vengo a los jóvenes y nada más. Pero el llamado, hermano, no es venir a un culto. El llamado no es venir al templo. Forma parte. Pero el llamado va más allá. Tiene una connotación mucho más grande, más amplia, para la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Y ojo, el llamado no es igual para todos. Cada uno tiene un llamado distinto de parte de Dios. Y hoy día vamos a comenzar a ver un poquito de eso, analizando a ver de qué forma, tal vez muchos nos hemos acostumbrado solamente a pensar que el llamado es para el que viene a predicar o al que viene a dirigir o X personas. Y nosotros sentados, nos paramos, nos volvemos a sentar, nos volvemos a parar, solamente nos dejamos guiar por aquellos que dirigen la iglesia y pensamos que ellos son los llamados. Y vamos a ver que no es así. Entonces, hermanos, vamos a comenzar hoy día. Y voy a hacer algo que a mí normalmente no me gusta, pero como me han dado este tema que es bastante general y tiene que ver mucho con varios aspectos bíblicos teológicos, vamos a comenzar leyendo Romanos. A ver, creo que está en la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Y Romanos 8. No estoy mal. Le traje otra. ¿Qué texto dice ahí, por favor? 8:28.
Romanos 8:28. Romanos 8:28. Ya, si estoy mal con otra prédica. Bien, ayúdame entonces a leer la que está ahí, por favor, Romanos 8. Y vamos a leerlo rápidamente para que nos ayude a reflexionar en un primer aspecto. Romanos 8, 28. ¿Qué dice ahí Romanos 8, 28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y un primer aspecto que nosotros tenemos que entender del llamamiento es que el primer llamado que hace Dios en tu vida es cuando tú te vas a convertir o cuando te aceptas en tu corazón. Es el primer llamado. ¿Ok? Yo entiendo, yo reflexiono, me doy cuenta de los pecados que he estado cometiendo, analizo mi vida, la evalúo, comienzo a sopesar lo que sería una vida distinta con Cristo, me doy cuenta y reconozco que aceptar al Señor Jesús en mi vida va a transformar lo que soy y va a comenzarme a ser una persona nueva. ¿Ok? El primer llamamiento que vamos entonces a tener de parte de Dios es general. Todos aquellos que ya han aceptado al Señor en su vida han sido en un primer momento llamados por Él. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que hay continuidad a posteriori. Hay otros procesos, otros elementos que tienen que estar comprometidos con el primer llamamiento. Y por eso Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, y aquí nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo amas tú a Dios? No, yo vengo al culto todos los días, alabo, canto, cierro mis ojos, hago mis manitos así, ¿verdad? Y eso es amar a Dios. Por ahí Kate dijo algo que es importante: amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo. Es decir, los judíos del Antiguo Testamento tenían la convicción de que amar a Dios, era importante y necesario. Mente, cuerpo, espíritu, todo mi ser tenía que amar a Dios. Pero eso no llevaba a aterrizar el cómo amar a Dios. Y Jesús le añade en el Nuevo Testamento una frasecita que ahora debe marcar nuestra vida: yo amo a Dios también amando a mi prójimo. Entonces, ahora la pregunta es: ¿y cómo amo a Dios? ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿De qué formas esa relación que yo puedo tener con Dios y con mi prójimo provoca amor? Es la parte en la cual muchos de nosotros fallamos. Porque nuestras iglesias muchas veces se han vuelto muy diferentes. Les pongo un ejemplo. Mi mamá está enferma, está ahorita ella fue operada de las mamas, entonces ella no tiene una buena movilidad de la mano que fue operada, del seno que fue operado, y ella no puede hacer fuerza. Entonces, cuando hace fuerza, se le inflaman los ganglios y los ganglios le producen una inflamación también de todo el brazo, ¿no? Entonces, ella está ahorita con esa inflamación. Y los hermanos de la iglesia a la cual ella asiste saben eso. Y yo le pregunto, como para molestar un poco: ¿y cuándo te han visitado? Y me dice: bueno, ha venido unos hermanos un día miércoles a hacer culto de oración acá en mi casa, ¿no? Ok, pero debería ser solo así. Solamente venir un día después de un mes de enfermedad y solamente visitarte un domingo o un día de la semana al mes, o debería haber una preocupación más constante. Después me entero que la esposa de otro hermano de esa misma iglesia fue operada, y hasta la fecha nadie le llama al hermano para preguntar qué ha pasado con su esposa. Y ya también pasó un mes. Entonces yo me pongo a pensar: Dios mío, ¿qué ha pasado con esa iglesia? Y bueno, ustedes saben la respuesta. Es una iglesia que está olvidando lo que es el amor. Porque lo ideal sería que haya, por lo menos de parte del cuerpo diaconal, la preocupación por visitar a
aquellos que están enfermos dentro de la congregación. Magdalena visita. Magdalena se preocupa por los enfermos. Los hermanos de Magdalena, hermanos y hermanas, hacen una atención pastoral hacia los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. ¿Dónde está el llamamiento? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el amor al prójimo? Si eso no sucede, entonces estamos fallándole a nuestro Padre Celestial. Porque el primer elemento del trabajo de una iglesia es atender en primer lugar a sus propios miembros. Y en segundo lugar, porque tampoco no nos lo quita aquellos que están fuera de nosotros. Y eso es parte de la responsabilidad que tiene la vida cristiana. El llamamiento implica amor, como dice este pasaje. Porque si no hay amor, y yo digo, amo a Dios, pero ¿dónde lo verifico? ¿Dónde compruebo que tú realmente estás amando a Dios? ¿De qué forma? Si no lo hay, si ni siquiera haces una llamadita, y ahora que no hay excusa, no podemos visitar, ok, pero puedes llamar o no puedes llamar a la persona. El que menos tiene celular, es decir, no hay persona hoy en día que no tenga un celular, por lo menos una llamada, ¿verdad? Entonces estamos descubriendo y podemos ir descubriendo que, ok, anhelamos el llamamiento, Señor, ayúdanos a ser responsables por tu llamado. ¿Pero quién? ¿Quién tiene que ser responsable? La iglesia, cada uno de nosotros. Cada persona debe ser aquella que ame a su prójimo. ¿Ok? Seguimos con el otro texto. ¿Cuál es, hermano? Segunda de Timoteo 1:9. ¿Usted segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién me lo puede ver en voz alta? Yo tengo ese gatón de tres. ¿Quién me lo lee? Por favor. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Amén. Amén. La segunda cosa que tenemos que ver es que el llamamiento tiene que ver con nuestra santidad. Vivir una vida santa. ¿Ok? Hay pocas iglesias que hoy en día enfatizan la santidad de nuestras vidas. Y la santidad, por si acaso, hermanos, no es poner cara de, decía mi papá en esa iglesia, no cara de Biblia. Eso no es ser santos. La santidad tiene que ver también con hechos, con acciones, con cosas concretas, con ética en tu vida, con aquello donde tú dices algo, tienes que cumplirlo. Valores. La santidad es un estilo de vida. Y muchos cristianos, lamentablemente, hemos perdido dentro del llamamiento los elementos importantes de la santidad de nuestras vidas. Y comenzamos a flaquear en algunos aspectos y muchas veces hasta inducimos a otros o otras también a ese mismo caminar equivocado, erróneo en la vida. La santidad es el reflejo de tu vida hacia todo ser humano. Un ejemplo, llega un hermano nuevo a la iglesia, y yo sé que ahí están bien paraditos los dos hermanos sugieres, o diáconos, no sé cuál es su función, pero ¿qué pasaría si entra esa persona nueva a la iglesia y los hermanos siguen así? Mismos soldados ingleses, ¿no? Ni siquiera una sonrisa, ni siquiera una miradita, ni siquiera una bienvenida, ni siquiera un abrazo, un apretón de manos. ¿Qué pasará con esa persona nueva que llega a la iglesia? Vieron que estos cachacos están acá parados, pero será para que nadie entre a robar, ¿no? Pero su función no es esa. Su función no es la vigilancia ni la actitud del soldado. Está llegando una persona, muy bien, está dándole su bienvenida, ¿no? Esa es la función. Abrazarlo si es una persona nueva, darle una sonrisa, ¿no? Algunos saludamos como su hermano, ¿no? Y en nuestra vida le damos una sonrisa a esa persona, y ustedes saben qué pasa.
Las sonrisas son importantes, porque la sonrisa da confianza a la otra persona. La sonrisa permite que la otra persona inmediatamente haga clic, como dicen por ahí, ¿verdad? Y diga, aquí hay gente alegre, gente, ¿no?, con ganas de amistad, de cariño, de amor. Pero si todos te reciben con cara seria, cara de molestos, ¿qué va a pasar con esa persona? Así como vino se va, ¿no? Y la santidad tiene que ver entonces con nuestra imagen, nuestro estilo de vida ante la sociedad. Muchas iglesias se enfatizaban en el pasado, hoy en día no se hacen. Que la santidad tiene que ver con las actitudes que nosotros asumimos con otras personas, cómo las tratamos, con respeto, con cariño, con alegría, con amor. Pero a veces nuestras actitudes no lo demuestran. ¿Cómo sabe una persona que no conoce a Cristo que tú eres creyente? Te pones acá en el polo, ¿verdad? Igual como Jesús, el corazoncito ahí, ¿no? Eso no es suficiente, hermanos. La santidad tiene que ver con un estilo de vida. Y el llamamiento tiene que ver con ese mismo estilo de vida. Yo no puedo trabajar con personas cuando mi propia vida no se convierte en un testimonio caminante, en un testimonio andante. Y no estoy hablando solamente dentro de la iglesia, estoy hablando en todo lugar. ¿Sí? No me va a dejar mentir mi esposa, y tú eres mi hijo y su enamorada, pero yo soy recontra Miguel, ¿no? Voy al mercado y saludo a una casita, ¿no? Hola, hola, y todo el mundo sabe cuando yo llego al mercado, me saludan, ¿no? Porque soy muy amiguero. Y cuando ha habido alguna oportunidad o necesidad de orar por una situación de salud, por ejemplo, de alguna casera, yo le he dicho, voy a orar por tu. Una vez la mamita de una de ellas enferma, voy a orar por tu mamá. Cuando hubo una que iba a dar a luz, voy a orar por tu padre, ¿no? Y son chocheras conmigo, así hablando en criollo, ¿no? Son patas. Me atienden inmediatamente cuando llego al mercado, ¿no? Y hay una especie de amistad inmediata, porque la actitud que uno tiene hacia esas personas es diferente. Yo pregunto, ¿cuántos van al mercado de eso? Sírvame eso, un kilito de eso. Apúrese, por favor. ¿Qué imagen estás dando a esa persona que no conoce a Cristo? ¿Qué comportamiento estás asumiendo con esa persona? Entonces, hermanos, no es que yo quiera decirles ahora todos sean personas sociables, alegres. Yo sé que la personalidad y el temperamento de cada uno es distinta, pero hacer esfuerzo de que tu imagen sea distinta ante una sociedad que nos está mirando también. ¿Tú no crees que los vecinos te miran? ¿Tú no crees que los que, no sé, en tu centro de trabajo no te miran? ¿Tú no crees que en tu centro de estudio no te miran? Entonces tu vida debe comenzar a marcarse en una diferencia con lo que ellos son. Porque tu llamamiento tiene que ver también con la santidad de tu vida. ¿Okay? El siguiente pasaje, hermana, ¿cuál es? Juan 15, 16. Juan 15, 16. 16. Otra persona que me lo olvida, por favor, así urgente. Juan 15, 16. Adelante. No me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Amén, amén, amén. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿no? Para terminar la frasecita. Definitivamente, hermanos, el llamamiento tiene que ver con los frutos. ¿Sí? Es decir, ¿cómo verifico yo que he sido llamado por el Señor? Cuando a través de mis acciones se comienzan a manifestar frutos en aquellos que están alrededor de mi persona. ¿Sí? Y los frutos no tienen que ser iguales para todos tampoco. Cada persona y cada uno de nosotros ha recibido de Dios uno
más dones. ¿Verdad o me equivoco? Todo cristiano, hombre o mujer que se ha convertido, que se ha entregado a Él, que se ha bautizado, que ha dado el paso de fidelidad al Señor, recibe de Dios uno o más dones. ¿Y esos dones qué producen? Frutos en diferentes campos y en diferentes niveles. Los frutos son la manifestación de la actividad de tus dones. Y por eso es importante que cada uno con sus dones desarrolle un trabajo de edificación. Y para eso sirven los dones, para edificar, para guiar, para fortalecer el trabajo de la iglesia. Y creo que en algún momento lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría si Pepe Lucho o los hermanos músicos se sintieran dueños y señores de los instrumentos musicales y solo ellos y únicamente ellos fueran los que tocan los instrumentos? ¿Estarían desarrollando sus dones? A medias. ¿Completo cómo sería? Que ellos formen a otros hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que tienen tal vez facilidad para la música, para que algún día ellos también y ellas también puedan reemplazarles. ¿Verdad? Porque el objetivo del trabajo de la iglesia y de los dones no es que yo acapare mi don y que diga esto es mío, 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 sino que yo diga, Señor, lo que tú me has dado, permite que lo utilice para servir a otros y otras, que pueda servir para edificar a otras personas y que de alguna forma mi don pueda también ser guiado para ayudar a otra persona que tiene el mismo don, la misma capacidad que Dios me ha dado, para que esa persona vaya creciendo. No sé si alguna vez Flor les ha contado su testimonio. Voy a aprovechar y disculpo a mi esposa. Ella me contó que ella llega a ser profesora de escuela dominical porque una hermana que era miembro de la iglesia, ¿se acuerdan de Sara Naparte? ¿Sí? ¿Quiénes la conocieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, uy, pocas personas, ¿no? Sara Naparte tiene una historia muy interesante en esta iglesia. Ella fue la primera mujer que dirigió un culto en Magdalena. Antes de ella, mi hermana Soto fue la razón, los más antiguos, solamente varones subían acá a este estrado a dirigir y mucho menos a predicar. Varones, ¿verdad? Y me acuerdo que mi papá comienza el pastorado en Magdalena y dice, caramba, pero acá tenemos tantas personas, ¿por qué siempre va a dirigir fulano y mexicano? ¿Por qué no rotamos? ¿No? Y mi papá comete el pecado de decir, pongamos a Sara va a dirigir. Y los más viejos, ¿verdad?, del ancianato, oh, ella es mujer, ¿cómo? Y mi papá, bueno, se ganó su pleito y lo logró. Y le dice a Sara, Sara, prepárate, tal fecha diriges. Pastor, pero soy dama. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Tienes el don del Señor para dirigir o no? ¿Lo puedes hacer? Bueno, sí, pastor. ¿Lo vas a hacer? Y Sara Narvarte fue la primera mujer en el año, a ver qué año fue ese, 1900, me acuerdo ya 80 y tantos, 88 creo, 87, 88, que se sube a este estrado, al púlpito y dirige, ¿no? Y la pobre se veía un poco nerviosa, pero lo hizo muy bien. Y rompió el esquema de Magdalena, y por eso es que Rocío hoy ha dirigido este programa, ¿verdad? Porque se rompió el esquema de que solamente los varones son llamados a subir a este espacio, ¿no? Y Sara tenía también el don de la enseñanza, ella era profesora de niños, pero algo bueno en ella fue que le dijo a Flor, no me acuerdo bien su testimonio, pero más o menos así, ¿no?, de que la engañó para que le ayude a dar una clase, porque supuestamente ella no iba a poder, iba a hacer algo, y Flor se preparó y todo, ¿verdad? Pero Sara estaba ahí desde la puerta, escuchando, ¿no?
Es decir, la idea de ella era formar un nuevo bagaje de jóvenes y señoritas, ¿no?, para la educación y la formación de los niños. Yo no quiero que se sienta mal nadie, ¿no?, pero eternamente antes era mi hermana Susi, mi hermana Soledad, ¿no?, las profesoras de escuela dominical, y yo pensaba siempre, ¿no?, ¿qué día ellas formarán a alguien nuevo? ¿No? ¿Qué día habrá una continuidad? Y el objetivo, mi hermano y hermana, es que tú no te sientas ni el anciano eterno, ni la profesora de escuela dominical eterna, ni el diácono eterno, diaconisa eterna, ni el músico eterno. No, si Dios te ha dado un don, no es para que tú te sientas, yo soy acá más. No, es para que tú formes también nuevas generaciones, nuevas personas, nuevos dones que también están surgiendo en la iglesia, para poder también algún día reemplazarte o acompañarte en una menor carga. Porque qué lindo es cuando uno no tiene la carga solo. Cuando es compartida se lleva mucho mejor. Entonces el don o los dones que uno tiene y el llamamiento que nos da Dios a través de esos dones tiene mucho que ver con el tema de poder ayudar a otros también a crecer. ¿Saben por qué estamos escaseando de ministros o de pastores y pastoras, ministras, en el día de hoy? Porque lamentablemente la Iglesia Evangélica Peruana ha perdido varias cosas, pero una de ellas es la de la motivación hacia el ministerio que deberían tener las personas. Les cuento. Yo siento y le agradezco, como muchos seguramente lo han manifestado en algún momento, yo estoy seguro que Daniel, Josué, posiblemente tengan que agradecer a don Ignacio Zúñiga, ¿no? Porque para mí, por lo menos, don Ignacio Zúñiga me dio la patadita para yo iniciar también, en este caso, la dirección de un culto. Y caramba, no lo hice tan mal. Y esa pequeña patadita después se fue reforzando con las enseñanzas que yo he tenido desde pequeñito con mi papá y aprendiendo de él muchas cosas. Y el llamamiento que yo tuve a la labor pastoral, en realidad, creo que se conjuga con la suma de varios aportes. Y el definitivo y final, tal vez fue el de don José Rivera. ¿Sí? José Rivera, en una oportunidad cuando yo era dirigente juvenil de lo que antes se llamaba CREC, me dice un día: Eduardo, ¿puedes acompañarme a Yauyos para una convención? Y quiero que me acompañes para predicar por allá, ¿no? Y yo lo que yo, ¿seguro? Sí, vamos. Y bueno, era joven, ¿no?, con toda la aventura, vamos a Yauyos. Nos fuimos ahí en esos tiempos. A Yauyos no era tan fácil, no eran subir un camión, bajarse, volver a subir otro camión hasta allá. Todavía me lleva a Guantán, se llamaba el pueblito. No sé si alguno conoce Guantán en Yauyos. Y wow, ¿no?, cuando llegué allá, qué bonito lugar. Solo daba miedo a la carretera para ir hasta allá, ¿no?, porque era un abismo así, donde si se caía el carro no regresaba, ¿no? Pero qué bonita experiencia. Y ahí me acuerdo que fuimos con dos hermanos más, que también invitó el pastor José Rivera, y yo sentí el llamado ahí, ¿no? Dije, esto es lo mío, predicar, motivar a los hermanos, animarlos, ¿no? Es lo mío. Entonces, gracias a que otro hermano me motivó, ¿no?, a hacer algo que yo tal vez no había hecho antes, o gracias a la suma de las motivaciones de otras personas, es que yo soy lo que soy. Entonces la pregunta es, hermano y hermana, ¿tú a quién estás motivando? ¿Tú a quiénes estás diciendo, sumemos todos juntos, hagamos juntos el trabajo del Señor, que el llamamiento sea conjunto? Y de esa forma, el trabajo también se hace menos pesado. ¿Cuántos hacemos eso? Si no lo hacemos, hoy día tenemos que pedir perdón al Señor. Siguiente texto, hermano. Primera de Pedro 2:20. Hay otra persona que me ayude a leer Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2, 3:21. ¿Sí? Pastor, yo. Sí.
fuerte. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Amén. Con eso quiero reforzar lo que acabo de decir. Cristo nos dio el modelo. Y el modelo es el seguimiento. El modelo es que aquello que yo hice le enseñe a otros para que también lo hagan. Entonces, cuando hablamos de llamamiento, hablamos de que aquí cada persona tiene diferentes dones y cada don es un ministerio. La pregunta es, ¿cómo le das continuidad a ese ministerio? Si nosotros estamos sentados hoy en día aquí, hermanos, es gracias a alguien que en el pasado nos habló de Cristo y nos ayudó a entender el Evangelio y a cambiar nuestras vidas. Y tú le debes posiblemente, y le debes dar las gracias a aquella persona que te formó, te ayudó a hacer lo que ahora eres y por lo cual estás aquí. Son pocos, y yo tal vez sea uno de los pocos, que nacimos en un hogar cristiano. Y tal vez por el hecho de decir, bueno, naciste en un hogar cristiano, entonces como que te viste obligado, ¿no?, a vivir también la misma vida cristiana. Bueno, el hecho es de que aún yo a mis padres le debo el hecho de ser cristiano. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros seguimos el modelo de Jesucristo en nuestras vidas hoy? ¿Cómo hacemos nosotros para seguir ese modelo y aplicarlo también para que otros vayan siguiendo también el proceso? ¿Qué estás haciendo tú? La pregunta. ¿Cómo estás haciendo tú? Y quiero otra vez dar otro pequeño rincón. A veces pensamos, ok, los hermanos que se dedican a la evangelización, ¿no? Ser evangelista, dedicarse a la evangelización, no es el fin último de la vida de la iglesia, ni tampoco el tema de las misiones, por si acaso. ¿Sí? Es el dinamismo de la iglesia en diferentes campos de trabajo. No solamente misiones, no solamente evangelización. Hay muchas cosas que se pueden hacer como cristianos. Yo personalmente, en este último tiempo de mi vida posiblemente, me estoy dedicando mucho al tema medioambiental, porque creo que hay una diaconía presente en la labor ambiental, de la cual tal vez muchos ni siquiera hoy en día están preocupados en participar. Gracias a Dios, Kate, por ahí se me escapó, trabaja conmigo y está motivando a los jóvenes de Magdalena. Me dijo, voy a tratar, hermano, de motivar a los hermanos de Magdalena para ir a hacer una faena de limpieza, como una forma de testimonio. Yo digo, excelente, que puedo apoyar de alguna forma, ¿no? Y si puede apoyar o motivar a jóvenes del presbiterio, mucho mejor. Pero qué bueno que ya hay por lo menos el interés de hacer algo más allá de lo que solemos hacer. Porque, ojo, ¿cuántos dones existen? ¿Saben? Por si acaso no hay un consenso. Algunos biblistas hablan de 32, otros dicen que hay 34 dones. La IEP utiliza 16 dones, ¿verdad? Pero el hecho es que hay diversos dones y yo tengo la perspectiva de que conforme cambie el tiempo, Dios puede aparecer nuevos dones en la iglesia. Porque hay dones que nosotros no usamos para nada. Por ejemplo, el don de lenguas. ¿Sí? ¿O alguno de ustedes usa el don de lenguas? No, ¿verdad? Por lo menos Magdalena, en esta generación, creo que no utiliza el don de lenguas. Es un don que, por lo menos en nuestra denominación, es un don bueno. Alguna vez hubo una persona con don de lenguas aquí. No sé si ustedes conocieron a la hermana Selma. ¿La conocieron? ¿Sí? ¿No? Y la hermana Selma a veces en alguna X reunión, ¿no?, se levantaba, ¡Carvacín, Carvazán, Carvazún, Carvazín! Se ponía la lengua. Y nadie le entendía. O alguien entiende Carvacín, Carvazán. Porque la regla que Pablo nos pone es que el que habla lenguas tiene obligatoriamente que tener un intérprete, ¿no? Y
Y la hermana Selma, creo que se retiró de Madera porque ya nadie le hacía caso. Se fue a la iglesia pentecostal, me parece, no sé si estará viva, que será de su vida, la verdad que yo hace muchos años perdí rastro de ella. Pero me acuerdo que era la única, ¿no? Que trabajaba en Magdalena. Ok, un don que no participa de nuestra forma de ser. Puede darse así. ¿Y Dios puede crear un nuevo don? Sí, también. Hoy en día con la tecnología, con tantas cosas novedosas que han surgido, ¿por qué no pensar que Dios en su soberana voluntad puede crear dones donde el cristiano, hombre o mujer, utilice esas nuevas herramientas para edificar a la iglesia? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Claro que sí, sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, si no hay excusa para ninguno de nosotros, es decir, si tengo o no tengo un don del Señor, o Dios me ha llamado a desarrollar una determinada capacidad, entonces, ¿cuál es mi excusa para el llamamiento de Dios? ¿Cuál es mi excusa, hermano o hermana? No la hay. No la hay. Entonces, cuando el Señor nos llama a su presencia y nos rinda, tengamos que rendirle cuentas, la gran pregunta es, ¿y yo qué le voy a decir al Señor? Señor, yo venía puntual a las 10:30 al culto de edificación de la iglesia. Bueno, llegaba tardecito, pero llegaba. Puntual llegaba al culto de oración. Puntual daba mis diezmos. Puntual tal cosa, tal cosa. El Señor te va a decir, ¿y el amor cómo lo manifestabas? ¿Y tus dones cómo los ponías en ejercicio? No, Señor, que yo ya no podía, pues, Señor, porque mucho trabajo, que salía. No, porque podemos dar cualquier excusa al Señor, pero no hay excusas para Dios. No la hay. Entonces, hermano, hermana, tú tienes que preguntarte qué tipo de cristiano soy. Porque vuelvo a repetir, el llamamiento no es solamente para aquellos que están en la dirección de la iglesia. El llamamiento es para cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tiene la obligación de servir al Señor con los dones que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que haces? Nuevamente repito, para el Señor. Creo que hay un texto más. Sí. Porque Mateo 22, 14. Mateo 22, 14. Con esto lo remato, hermanos. Mateo 22, 14. ¿Quién lo lee? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. ¿Qué pasa? Aquí voy a meterle un pequeño problemita. El Señor no ruega. ¿Ya? Grábense esto. Dios no ruega. Te llama. Rocío, quiero que sirvas a mi obra en tal cosa. Y tú, disculpa, estoy cansado, Señor. Quiero dormir un poquito más. Mañana te respondo. El Señor ya no te va a llamar. Ya no te va a llamar. Depende de ti. Muchos son llamados, pocos escogidos. Dios no va a dejar de llamar a ninguno de nosotros, hermanos, con el don y el talento que Él te ha dado. Pero ¿sabes qué? La decisión de ese llamado depende de ti. No te va a obligar, no te va a exigir y no te va a volver a llamar. Cuando tú sientes el llamado, sea cual sea, y no pienses evangelización, misión, no. Lo que tú creas que puedes hacer por el Señor, lo que en algún momento tu mente te está diciendo, si no puedo dormir, estoy que doy vuelta de mi cabeza, ¿cómo puedo servir al Señor? Cuando eso pasa en ti y tú respondes, te conviertes en un elegido. Pero cuando Dios te llama y tú no respondes, dejas de ser elegido. Por si acaso no estoy diciendo que pierdas tu salvación ni nada por el estilo, pero estoy diciendo que Dios no espera. Inclusive la palabra también nos habla, si tú no haces lo que Dios quiere, las piedras lo van a hacer. Porque los propósitos de Dios son más grandes que nuestra pereza.
o que nuestro desinterés, o que nuestra despreocupación. Porque para Dios la vida continúa y camina de manera constante. Y si no te subes al coche, hermano o hermana, Dios no se hace problemas, ¿ok? Tú ves, tú escoges, tú decides. Pero después no estés arrepintiéndote cuando te cae la oreja bien fuerte. Que es peor que el burro, o los burros que siguen que ya sabe quién, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, ponte a pensar en este momento. ¿Tú quieres solamente ser llamado y no escogido? ¿O tú quieres realmente sentirte parte de esa escogencia y decir yo con lo que Dios me ha dado, sea grande o sea chiquito? Porque ojo, aquí no estamos hablando de grandeza o de humildad, estamos hablando de capacidad. Y cuando hablamos de capacidad lo hacemos conforme cada uno es. Porque tampoco yo voy a exigirle a una persona que tal vez, no sé, no tiene experiencia o conocimientos en biología, pedirle que haga un trabajo a nivel de biología, ¿no? O sea, yo le pido a alguien que haga algo de acuerdo con sus conocimientos, capacidades y deseos y anhelos de trabajo. ¿Entiendes? Entonces, hermano, el objetivo es que tú le digas al Señor, Señor, yo puedo hacer esto. Yo tengo la capacidad y la fuerza y los conocimientos para hacer esto. Permíteme hacerlo. Y que de alguna forma eso edifique a la iglesia. Y que de esa forma también ellos sientan que tú me estás fortaleciendo en este llamado que me has permitido recibir de ti. Y por eso les vuelvo a repetir, disculpe mi hermana Rosa. Mi hermana Rosa tal vez no puede hacer muchas cosas, pero puede hacer para mí dos cosas valiosas. Uno, venir a paso de tortuguita con su bastón, ¿verdad? Desde donde ella vive, un poco lejos, caminando con las dificultades que tiene su carrera y todo lo demás. Pero su simple presencia para mí ya forma parte del llamado. Porque nos motiva. Una persona que está con tanto problema de salud, ¿no? Viene a la congregación. Se esfuerza por venir. Otros que estamos muy bien, que saltamos y todo, pero ay, que estoy dormido, te quiero a la iglesia. ¿No? Y no venimos. Yo personalmente creo que en Magdalena, si vinieran todos los miembros de la congregación, no habría espacio para sentarnos, según me han contado. Pero ¿qué pasa? Cada domingo, ¿no? Este domingo me toca, el otro no, el otro sí, el otro no. ¿No? Y pensamos posiblemente así, ¿no? O yo solamente vengo los sábados, que somos jóvenes. Entonces, si es así tu vida cristiana, yo no sé si sea realmente una vida cristiana. La otra cosa que puede hacer mi hermana Rosa es orar, ¿verdad? Ya no puede hacer, irse a la plaza de Magdalena a evangelizar, no lo va a poder hacer, o si lo hace, lo haría con mucha dificultad tal vez. Y hasta posiblemente lo hace, no sé, no he verificado eso. Pero algo simple y sencillo es orar. Orar por otros hermanos y hermanas que están trabajando en la obra. Entonces, nadie tiene excusa para decir yo no puedo y yo no tengo tiempo. Sí tenemos, hermanos. Solamente necesitamos pensar qué podemos hacer bajo nuestro tiempo, capacidades, conocimientos, dones que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros puede pensar, analizar qué puede hacer por el Señor. Entonces, hermano, la responsabilidad de quién está. En Dios. ¿No? Está en ti, en todos nosotros y nosotras. Cada uno de nosotros asume la responsabilidad de recepcionar el llamamiento que Dios nos da. Si no lo asumes, no es nuestro problema. Pero otra cosa, y le quiero añadir a esto, la iglesia debe ser también el espacio de apertura para que todos los dones que posee la iglesia puedan ser desarrollados. Yo quiero dar la sugerencia al consistorio, ya que están acá algunos. Siguiente tema para el siguiente mes, dones. Yo no sé si han estudiado alguna vez el tema de dones, pero sería interesante, porque
Porque yo no sé, a ver, levanten la mano aquí todos los hermanos que saben qué don tienen. O dones tienen. ¿Cuál es tu don? ¿Sabes tu don? Hasta ahorita solamente dos están levantando la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y los demás? ¿Qué nos dice esto? Que no sabemos qué don tenemos. Entonces, ¿cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia? Comenzar a preparar a los hermanos y hermanas para saber qué dones existen, identificar el don o dones que yo tengo y comenzar a darle utilidad, pues. Porque, ojo, recuerden, hermanos, que el tema de los dones, Dios te los da, pero también te los puede quitar. Va a depender de la acción que le des a tus dones, si lo mantienes o te lo quitas. Entonces, si la mitad o más de la mitad de la iglesia no sabe qué don tiene o qué dones tiene, ¿nos debe preocupar o no nos debe preocupar? Y le pedimos, hermanos, sigamos nuestro llamamiento. Pero llamamiento de qué si ni siquiera sabes qué don tienes. Entonces, hermano, yo motivo al consistorio, discúlpeme que me atreva a esto, ¿verdad? Decirles, hermanos, estoy en dones. Porque si la iglesia no sabe qué don, qué capacidad tiene para servir al Señor, entonces estamos mal. Yo, vuelvo a repetir, puedes tener uno, años dos. ¿Y qué se trata de hacer con eso? Ok, entonces, si sabemos ya qué don tiene cada hermano de la iglesia, hermano, aquí únete con estos, desarrolla tu don. Únete con estos, desarrolla tu don. Únete con estos, desarrolla tu don. Y la iglesia entonces debe dar apertura al desarrollo de todos los dones que tenemos al interior de la congregación. Nadie debería quedarse sentado sin hacer nada. Todos deberíamos participar como iglesia de las capacidades y talentos que Dios nos ha dado. Amén. Iglesia, amén. Amén, hermanos, ¿o no? Claro que sí, hermanos. Todos deberíamos pensar en qué podemos hacer. Y no se trata, por si acaso, vuelvo a repetir, no es que todos se dedican al ministerio de música, a la diaconía, a la dirigencia de la iglesia, no. Hay muchas otras cosas más que podríamos hacer. Y hay tantas cosas más en las cuales Dios nos puede bendecir. Simplemente es ponerlas en funcionamiento. Hermano, creo que ya acabamos. Un mensaje para terminar. ¿Qué dice ahí? Por favor, léanme. Puse como un cierre. La invitación, llamado, es para todos y todas, pero la realización del propósito de Dios depende de la respuesta activa y la fidelidad del individuo. Entonces, hermano, hermana, ¿sientes el llamado? ¿Sí? Quiero ver tu fidelidad. Y tu fidelidad se vislumbra en tu santidad. Y tu santidad verifica y valida tu compromiso con el Señor. Entonces, hermano y hermana, hoy día, yo sé que a algunos les he dado un poco de látigo más fuerte, creo que el jalón de orejas ha sido un poco más extensivo, pero yo quiero motivarlos a todos ustedes a que si quieren o han estudiado este mes el tema del llamado, ¿no? Entonces realmente lo sientas en tu corazón y comiences a desarrollar ese llamamiento cualquiera sea. Cualquiera sea. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Y vamos a orar de dos formas. Una, pidiéndole perdón al Señor. Porque posiblemente muchos de nosotros tenemos muchas capacidades, muchos talentos, muchos dones, pero no los estamos ejerciendo. De ninguna manera. Y la segunda razón de la oración sea de compromiso. Que si tú realmente en este mes has aprendido algo del llamamiento, si las prédicas del hermano Panduro, del hermano Josué, de mi persona, de algo te han servido, entonces a partir de hoy día, que creo que es el día final de la temática, tú le digas al Señor: Señor, permite que yo realmente
asuma ese llamamiento. Y ayuda a mi iglesia para que me ayude a mí a perdurar mi llamamiento. Que no se quede en palabras, ni en un lindo mensaje, ni en algo bonito que escuché un domingo, sino que se vuelva una realidad. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Jesús, gracias por tu iglesia de Magdalena, Señor, por mis hermanos y hermanas que el día de hoy, Señor, concluyen esta temática y responsabilidad del llamamiento. Señor Jesús, queremos comenzar pidiéndole perdón, porque sabemos que muchos de nosotros y de nosotras, Señor, somos lo que popularmente se dice calientabancas. Venimos solamente, Señor, porque la tradición o la enseñanza que nos han dado es venir a los cultos, escuchar, orar, cantar, pero Señor, sabemos y creemos que hoy día hemos finalizado esta temática aprendiendo de que el llamamiento tuyo, Señor, involucra una participación de nuestras vidas en todo lugar. Aquí en el templo, fuera del templo, Señor, en nuestro centro de trabajo, centro de estudios, en cualquier espacio donde nos encontremos, Señor, nuestra vida santa debe ser un luminar que guíe a otras personas, Señor, hacia ti. Señor Jesús, te pedimos que cada hermano el día de hoy, si es que realmente, Señor, no hemos participado con los dones y talentos que tú nos has dado, nos perdones. Nos perdones, Señor, porque estamos negando aquellas posibilidades y aquellas bendiciones que tú, Señor, nos das cuando participamos, Señor, en tu obra. En tantos espacios y lugares y formas, Señor, en las cuales podemos desarrollar, Señor, la obra tuya. En segundo lugar, Señor, permítenos aquellos que a partir de hoy día estamos dispuestos, Señor, a servirte, a caminar contigo, Señor, en diferentes actividades que glorifiquen tu nombre. Permite, Señor, que esos espacios se aperturen, crezcan, se desarrollen, Señor, no solamente, Señor, sino también en conjunto con mis hermanos y hermanas de esta congregación. Señor Jesús, gracias por esta iglesia tuya. Permite, Señor, que cada uno de nosotros se sienta importante para la obra, Señor, porque no hay ministerio grande o pequeño, más importante o menos importante, todos y cada uno, Señor, son importantes para ti y forman parte de ese plan glorioso que tú tienes, Señor, para nuestra humanidad. Señor Jesús, bendícenos, acompáñanos, dirígenos, encamina, Señor, a esta tu iglesia de Magdalena, y que cada cosa que hagamos, Señor, lo hagamos para la honra y gloria tuya. Te lo pedimos en este día, Señor, lo pedimos con ahínco, con una dedicación que anhelamos tener, Señor, para trabajar por ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.